Alabado sea Cristo, que Dios le bendiga, queridos hermanos, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Amén, hermanos. Estamos en esta hora para poder también dar lugar a la palabra de Dios, que es medicina para nuestra vida. Amén. La palabra de Dios es el sabio consejo que necesitamos, es la exhortación de un padre hacia nosotros. Es la dirección que buscamos muchas veces, aleluya, y gloria al Señor. Usted, como dijo Jesucristo, a María le dijo, has escogido la buena parte, amén, la cual no te será quitada, alabado sea el Señor. Así que hemos escogido la buena parte, amén, hermanos. Vamos entonces a la palabra de Dios en esta noche, gloria al Señor. Y vamos a ir al Salmos 40. Amén. Gloria al Señor. Que Dios bendiga también a nuestros hermanos que puedan conectarse en las redes sociales. Que el Señor me los bendiga grandemente. Alabado sea Cristo. Amén. Vamos entonces al Salmos 40, versículos del 1 al 5. Gloria a Dios. Salmos 40. Ahí está. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie si lo tenemos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Salmos 40, versículos del 1 al 5. ¿Cuántos ya lo encontraron, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a leerlo con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Amén. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Verso 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado, dice el versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Verso 5 y último dice la palabra, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. El tema de esta noche, amado pueblo de Dios, es el siguiente. Confía en Dios en medio de tu desesperación. Amén. Confía en Dios en medio de tu desesperación. Oremos al Señor y que Dios sea obrando en esta preciosa noche. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta preciosa hora, Señor, te damos gracias por este tiempo en el cual tú nos das, Señor, para poder, poderoso Dios, congregarnos, escuchar tu palabra, ser ministrados. Señor, tú conoces el anhelo de nuestro corazón, sabes cuál es nuestra necesidad. Conoces, Señor, realmente la necesidad profunda de nuestro ser. Tú eres quien sabe por lo que estamos pasando cada uno de nosotros, Señor, individualmente. Sabes los motivos por los cuales acudimos cada día, Padre, a tu presencia. Y en esta noche, papito lindo, te pido que a través de tu palabra seas tú, mi Dios, hablando a tu pueblo, hablando a tu iglesia, hablando a todos aquellos a donde llegue, Señor, esta palabra. Bendice y edifícanos, Padre. Aun si esta palabra llegare a otros países, seas tú obrando, porque la gloria y la honra es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícenos, papito lindo, usa mi vida para la gloria de tu nombre. Y una vez más, Señor, te ruego que esta palabra sea predicada conforme, Señor, a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La gloria sea al Padre, al Hijo
Y al amado Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Pueden tomar asiento, que Dios les bendiga. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Amén. Confía en Dios en medio de tu desesperación. Alabado sea el Señor. Aleluya. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Cuando leemos el Salmos 40, este Salmos es muy peculiar, es un Salmos muy leído, ha sido el Salmos que ha sido usado, ha servido de inspiración para muchos autores que se han inspirado en estos escritos porque han encontrado en el Salmos 40 algo muy maravilloso, algo muy poderoso, algo, hermanos, gloria al Señor, que han visto en la experiencia de David. Gloria a Dios. Este Salmos 40 es un Salmo de David. Amén, hermanos. Y es un Salmos en el cual David narra acerca de un momento en su vida en el cual estaba enfrentando lo que se conoce como la desesperación. Amén, hermanos. David, según este Salmos, narra acerca de su experiencia lidiando con la desesperación, pero más importante todavía, David habla acerca de cómo Dios obró en medio de su desesperación. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y es muy importante hablar de esto, hermanos, porque muchas veces ignoramos o quizás tomamos en poco que la desesperación no es únicamente, alabado sea el Señor, la situación de unos cuantos, sino que la desesperación a veces es más común de lo que uno se espera. A su nombre sea la gloria de Dios. David dice en el versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero mire lo que dice en el versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Amén. Y del lodo cenagoso. Cuando hablamos acerca de la desesperación, estamos entrando, hermanos, a un tema muy sensible. Gloria al nombre del Señor. Y es que, alabado sea Cristo, durante la vida de un cristiano, es casi habitual que en algún momento de su vida tenga que toparse con la desesperación. A su nombre sea la gloria de Dios. Pero vamos a ver lo que la desesperación es y cómo afecta a la vida de la persona. La desesperación es el nombre de un estado emocional que atraviesa a alguien que por alguna razón ha perdido la tranquilidad y la esperanza. Amén, hermanos. Alguien que ha entrado en desesperación es alguien que ha perdido la tranquilidad y la esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Y se llega a experimentar la desesperación cuando nos encontramos, escuche bien esto, con impotencia, con angustia o con sufrimiento. Muchas veces la desesperación en nuestras vidas llega cuando enfrentamos momentos donde nos sentimos impotentes, sin saber qué hacer, cómo hacer, o hay cosas que salen fuera de lo que nosotros podemos hacer. Alabado sea Dios. Entramos en un momento de angustia, un momento de sufrimiento. Y a veces en esos momentos, cuando nos enfrentamos a tales situaciones, entramos en desesperación. Se va la tranquilidad. Se va la esperanza muchas veces. A su nombre sea la gloria de Dios. Hay cosas que pueden generarnos desesperación. Por ejemplo, enfrentarnos con la situación de un familiar enfermo. No sé cuántos les ha pasado esto en la vida. El tener que enfrentarse
con un ser amado enfermo. Y el saber que tú estás con toda la intención de ayudarlo, de hacer algo por él o por ella, pero quizás la distancia te impide ayudarlo. O quizás, alabado sea el Señor, tiene los medios para poder hacer algo por él, pero ni aún con eso puede mejorar su condición o su situación. Y a veces cuando ves que todos tus esfuerzos no están aparentemente sirviendo de nada, entras en desesperación. Se va la tranquilidad, se va la esperanza. A su nombre, hermanos. Algunas veces las personas pierden la tranquilidad y entran en desesperación a causa de las deudas. Creo que eso es un factor común en mucha gente, que mientras todo está tranquilo, nuestra economía está tranquila, todo está bien, pero tan pronto la deuda empieza a veces hasta afligir a la persona. Hay personas que hasta no duermen, hay personas que hasta dejan de comer, están más enfocados en pagar la deuda y entran a veces en desesperación. ¿Les ha pasado? A su nombre sea la gloria de Dios. Amén. Muchas veces hay personas o parejas en su mayoría que entran en desesperación cuando se presenta una crisis en el matrimonio. De repente el hogar soñado, la pareja soñada, el matrimonio soñado empieza a tener problemas serios. De repente hay una crisis tan fuerte que hay un temor. ¿Y cuál es ese temor? Que se separen, que se divorcien. Y ahí es cuando una de las partes entra en desesperación. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Hay personas que entran en desesperación, por ejemplo, con la situación política del país. De repente están tan tranquilos, están tan cómodos, pero tan pronto empiezan a ver que la situación política en el país empieza a desmoronarse, empieza a estar, hermano, gloria a Dios, en una situación crítica. Muchos empiezan a entrar en desesperación, no saben qué hacer o cómo reaccionar. Algunos entran en desesperación cuando los hijos se pierden en algún vicio. De repente el hijo que criaron con tanto amor en el hogar ahora está perdido en cualquier vicio, en cualquier pecado. Y los padres no saben qué hacer. A veces los padres dicen, pero hemos intentado de todo. Hemos intentado corregirlo de esta u otra manera, pero siguen lo mismo. Y entran en desesperación. A su nombre sea la gloria de Dios. Aleluya. Algunas veces cuando experimentan la crisis en el hogar, entran en desesperación. Amén, hermanos. Muchas de estas situaciones pueden desencadenar que una persona pueda verse cara a cara y experimentar en su vida la desesperación. Es por eso que la desesperación afecta lo emocional, lo físico y también lo espiritual. Amén, hermanos. Porque cuando estamos desesperados, emocionalmente estamos débiles, frágiles. Amén, hermanos. Físicamente a veces la desesperación trae enfermedad, trae complicaciones a nuestro propio cuerpo, alabado sea el Señor. Y espiritualmente muchas veces cuando se pierde la esperanza o se pierde la tranquilidad, el gozo en la vida, eso también termina afectándonos, hermanos. A su nombre sea la gloria de Dios. ¿Y por qué les hablo acerca de la desesperación? Porque, hermanos, si vemos los datos que hoy en día hay acerca de cómo está la condición de nuestro país, de nuestra nación, es algo preocupante. Escuche bien, hermanos, esto es un dato sacado de salud. En lo que va del 2024, el año pasado nada más, el Seguro Social de Salud, es decir, ESalud, diagnosticó 182,399 casos de personas con ansiedad, identificando que la mitad de ellas padece de una afección mixta de ansiedad y depresión. A su nombre. La población más vulnerable, más susceptible son los adultos mayores
y menores de 11 años. Este último grupo, menores de 11 años, cuenta ya con 3.460 casos. En dicho artículo se menciona que los niños, estoy hablando de niños, los niños muchas veces carecen de recursos para resolver situaciones de conflicto, ya que muchos de ellos viven en hogares disfuncionales y sin soporte emocional. Imagínese un adulto que se enfrenta ante estos casos de desesperación y a veces el adulto no sabe cómo reaccionar. Pero ahora póngase a pensar en un niño que cuando entra a veces en estos periodos, hermano, alabado sea el Señor, el niño no tiene un soporte emocional y muy aparte vive en un hogar disfuncional. Cuando usted se da cuenta de estas cifras y analiza el que la desesperación no es un caso aislado, es un caso que está presente, hermanos, en muchas de las realidades de las familias de nuestro país. A su nombre sea la gloria de Dios. Imagínense cuánta gente padeciendo, cuánta gente enfrentándose ante la desesperación por diversos factores. Cuando leemos el Salmos 40, el salmista, en este caso el rey David, cuando atravesó en su vida circunstancias críticas que lo llevaron a la desesperación a tal punto que esa sensación, dice, consumió su salud. Amén. Cuando uno está desesperado, está intranquilo, eso no puede, hermanos, gloria al Señor, eso rápidamente termina afectando su salud física, emocional y hasta su bienestar espiritual. Alabado sea el Señor, amén. Tales cosas que afligían a David, que lo hacían entrar en desesperación a David. David, por ejemplo, se enfrentó ante la persecución por parte del rey Saúl. Saúl constantemente lo perseguía a David, pero David no le había hecho nada a Saúl. Saúl lo perseguía por envidia a David. Amén, hermanos. A tal punto que David no podía estar en un pueblo tanto tiempo porque David tenía que moverse de un lado para otro, porque constantemente Saúl tenía personas que le avisaban: oye Saúl, David está en este lugar, ve rápido porque se va a escapar. A su nombre sea la gloria de Dios. Y Saúl y David nunca podía estar tranquilo todo el tiempo que Saúl lo perseguía. E incluso hubo mucha gente que ayudó a David, pero terminaron asesinados por Saúl. Imagínese una persona que constantemente está escapando y escapando y escapando. ¿Usted cree que esa persona estará tranquila? Esa persona está, hermanos, gloria a Dios, desesperado, en algún momento pensando, en algún momento van a venir contra mí, no puedo dormir tranquilo. Amén, hermanos. Pero no solamente eso mantenía desesperado a David, sino que también habían amenazas de los pueblos vecinos que constantemente planeaban invadir al reino de David. Y David lo sabía. Y como era el rey, tenía que constantemente recibir estos mensajes de que en algún momento le iban a caer con una guerra a David. A su nombre sea la gloria. Y como es el rey, los mensajes de invasión primero le llegaban a él. Y como es el rey y la autoridad, él tenía que saber cómo reaccionar ante esas noticias. Amén, hermanos. Y es interesante, gloria a Dios, que muchas veces cuando venían estos mensajes, estas a veces hasta amenazas de parte de otros pueblos a David, David a veces entraba en desesperación. A pesar de que era un hombre de Dios, pero entraba en desesperación. Amén. Gloria al Señor. Humanamente decía, pero estos
otros pueblos militarmente son superiores a nosotros. ¿Cómo le vamos a hacer frente a ellos? Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Pero eso la mayoría del pueblo no lo experimentaba. Lo experimentaba David, porque él tenía a su cuidado todo el reino. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vemos también que en la vida de David hubieron situaciones que lo llevaron a estar desesperado. Por ejemplo, cuando David estaba tranquilo en su gobierno y de repente su hijo, su propio hijo, buscaba derrocar a su padre. Por lo bajo su hijo buscaba quitarle el trono a David, asesinar a su padre y ser el nuevo rey. Y muchas veces esto, cuando llegó a los oídos de David, terminó por desesperarlo. Porque ¿qué haría usted si el que quiere buscar su ruina es su propio hijo? ¿Se ha puesto a pensar eso? Él no podía reaccionar como con otros enemigos, no podía levantarse contra su propio hijo porque lo amaba. Y David estaba, como decimos, entre la espada y la pared. Mi hijo está buscando mi vida para matarme, pero yo lo amo a él, ¿qué hago? Y en su desesperación, David tuvo que huir. Se escapó del reino, porque prefirió huir antes que levantar la espada contra su propio hijo. Amén. Actuó en desesperación. Todas estas situaciones provocaron en David una desesperación. Y lo que me llama la atención es que David compara a su desesperación con estar atrapado en un pozo lleno de lodo, en el cual se está hundiendo poco a poco. A su nombre sea la gloria de Dios. La palabra que usa el texto bíblico es pozo de la desesperación. Amén. Pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. David estaba viendo a los problemas que estaban causando desesperación en él, como que lo tenían atrapado en un pozo, en algo profundo, pero aparte que ese pozo estaba cubierto de lodo. Es decir, cada vez que quería salir, más se hundía. Y eso es lo que más lo desesperaba a David. Hay situaciones donde, al igual que David, estamos hundidos muchas veces en el pozo de la desesperación. Este pozo es simbólico, pues expresa una situación sin salida, donde únicamente Dios puede sacarnos. ¿Ha pasado usted momentos así? Tiempos así, donde usted dice, alabado sea el Señor, aquí no hay salida, aquí no veo luz verde por ningún lugar, alabado sea el Señor, de esta situación nadie puede librarme, nadie puede darme la mano para sacarme de este problema. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén. Hay situaciones donde podemos nosotros, hermanos, estar esperanzados en que alguien nos ayudará, alguien nos dará la mano y nos levantará, pero también hay situaciones donde estamos como en un callejón sin salida, donde, hermanos, estamos tan metidos en este pozo de la desesperación que únicamente esperamos que Dios haga un milagro o Dios obre en nosotros. Amén, hermanos. Y a su nombre, y a su nombre, dele fuerte aplauso al Señor. Aleluya. La Biblia nos dice que cuando David estaba en desesperación, en un momento difícil de su vida, sin salida, sin que alguien pudiera ayudarlo, creo que esa es la sensación más horrible que uno puede experimentar, hermano. Por lo menos cuando tú estás seguro que alguien va a echarte la mano para sacarte de esa situación, uno está confiado y seguro, pero ¿qué haces cuando los que tú confías, nadie te tiende la mano para ayudarte?
¿Qué pasa cuando estás experimentando un momento y estás esperando todavía que el hermano, que la hermana, que alguien te ayude y nadie da un brazo para ayudarte en esa condición? Nadie puede sacarte de ahí. David se sentía así, que estaba en sus problemas, estaba en su desesperación, estaba solo. A su nombre sea la gloria de Dios. Hay momentos así en nuestra vida, donde estamos, hermanos, en una condición terrible, como si estuviéramos sumergidos en un pozo, donde sentimos, hermanos, que a veces clamamos, oramos y no recibimos respuesta. No hay nadie quien pueda ayudarnos. Amén, hermanos. Aleluya. Pero David dice algo que me llama a mí, me lleva a la reflexión, me lleva a considerar lo que es realmente, alabado sea el Señor, estar confiado en Dios. David dice en el Salmos 41, dice, pacientemente. Amén. Pacientemente, dice David, esperé a Jehová. ¿Qué hizo David? Esperó. ¿Pero cómo esperó? Pacientemente. La pregunta es, ¿cómo puedes tener o esperar pacientemente en la desesperación? Amén, hermanos. David estaba hundido en la desesperación y esa es una muestra. Cuando David dice, esperé pacientemente, esa es una muestra de confianza total. Él dependía de Dios para que lo libre. Él no estaba esperando que alguien lo librara. Él no estaba esperando que alguien aligerara su condición. Él estaba esperando que Dios obrara en su vida, hermanos. Amén, hermanos. Él estaba esperando que Dios obrara en él. Alabado sea el Señor. Él dice, esperé pacientemente en Dios. Y la palabra pacientemente describe que él esperaba con confianza en que Dios lo libraría. Estaba aferrado en que Dios iría a su rescate. Cuando tú pasas por un problema en el cual no tienes solución, te aferras a Dios y le dices, Señor, yo sé que tú vendrás a mi rescate. Yo sé, Señor, que tú vas a venir en mi rescate. Yo sé que, Señor, tú vas a escuchar mi oración. Yo sé, Señor, que tú vas a estar conmigo cuando nadie más esté. A su nombre sea la gloria de Dios. A su nombre sea la gloria de Dios. Dele fuerte aplauso al Señor. Aleluya. David estaba aferrado a Dios. David decía, de esto solo Dios me va a ayudar. De aquí solo Dios puede obrar. Nadie puede obrar. Aunque mi mamá me quiera, no puede ayudarme. Aunque papá me quiera, no puede ayudarme. Alabado sea el Señor. Solo Dios puede ayudarme. Solo Dios puede ayudarme. Solo Dios puede sacarme de esta situación. Amén, hermanos. ¿Cuántos de nosotros debemos aprender, así como David, a esperar en medio de nuestra desesperación? Porque a veces, hermano, cuando estamos en ese momento, donde las cosas no están funcionando, donde hay una crisis en el hogar, hay una crisis en el matrimonio, hay un familiar enfermo, papá se enferma, mamá se enferma, alabado sea el Señor. O de repente tú mismo te enfermas, alabado sea Cristo, aleluya. Y estás desesperado, el médico te dice, mira, esto es lo que tienes, esto es lo que tiene tu mamá, esto es lo que tiene tu papá, esto es lo que tiene tu familiar, alabado sea el nombre del Señor. Y de repente tú dices, Señor, ¿pero por qué? Alabado sea Dios. Y te desesperas, ya no quieres orar, no quieres ayunar, empiezas a quejarte contra Dios. Pero David dice, en medio de mi desesperación, esperé pacientemente. En medio de mi desesperación, esperé a Dios. ¿Cuántos esperamos a Dios así, hermano? ¿Cuántos hemos aprendido a esperar pacientemente? Porque también cuando no esperamos pacientemente, buscamos ayudarle a Dios supuestamente. En el Antiguo Testamento, el caso de Abraham y su esposa Sara. Abraham y Sara ya eran ancianos.
eran personas de edad. Y Abraham era un hombre rico, era un hombre, hermanos, con mucho dinero, con muchos bienes, con mucha riqueza. Pero él, hermanos, quería un hijo. Pero ¿cuál era la condición? Que su esposa era estéril. Su esposa no podía darle hijos. Y un día Abraham, hermanos, gloria al Señor, recibe el llamado de Dios, donde Dios le dice: Abraham, sal de tu parentela, de tu tierra y vete a la ciudad, vete al lugar donde yo te mostraré. Y Abraham decide obedecerle a Dios y salir de su tierra con su esposa. Alabado sea el Señor, con todo lo que él tenía, alabado sea Cristo. Y fue obedeciendo a Dios en el camino. Pero Abraham siempre tenía una incógnita en su corazón y él decía: ¿a quién le voy a dejar todo? El día que yo parta, mi único heredero será mi criado, porque no tengo a nadie a quien dejarle todo. Había una frustración en Abraham, pero también en su esposa. Ambos tenían muchas cosas, pero no tenían a quién heredarle eso. A su nombre sea la gloria de Dios. Hasta que un día Abraham le dice a Dios: Señor, yo quiero tener un hijo, Señor, le dice. Porque si no, mi único heredero va a ser mi criado. Y es ahí donde Dios le dice: no, Abraham, tú tendrás un hijo. Sara tendrá un hijo. Y Abraham lo creyó. Y de repente, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Que al pasar los años, parece que la promesa de Dios no se cumplía. Pasaba 1 año, 2 años, 3 años, y parecía que no se iba a cumplir lo que Dios había dicho. Y la primera que se desesperó fue la esposa. Porque Sara dijo: Abraham, Dios ha dicho que vamos a tener un hijo. Pero ya ha pasado 14 años, Abraham. 14 años donde no vemos la promesa de Dios. ¿Y qué le dice Sara? Abraham, aquí está mi criada, Agar. Acuéstate con ella y ten un hijo. El hijo que nazca de ella, ese será nuestro hijo de la promesa. En su desesperación, trató de ayudarle a Dios. A su nombre sea la gloria. Pero luego se dio cuenta que fue una mala decisión. Amén. Porque en la desesperación no aprendió a esperar pacientemente. A su nombre sea la gloria. Cuando nosotros, hermanos, en medio de la desesperación que estamos, no aprendemos a esperar pacientemente, cometeremos locuras muchas veces. Si no, vamos al texto de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo del 1 al 14. Amén. Primera de Samuel, capítulo 13, versículos del 1 al 14. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Samuel 13, versículo del 1 al 14. Guerra contra los filisteos, dice. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Verso 3 dice: y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Dice el verso 5:
Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Fíjese, un conflicto que no tenía que suceder. Porque quien atacó la guarnición de los filisteos no fue Saúl, fue su hijo, Jonatán. Amén, hermanos. Pero cuando Jonatán ataca la guarnición de los filisteos dijeron, nos quieren hacer la guerra. Y se plantaron para hacerle una guerra a Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces los filisteos se juntaron, dice, para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que estaba a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Un gran ejército se armó contra Israel. Verso 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba como en aprieto, ¿qué hicieron? Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Era tanto, hermano, tanto el temor al ver la cantidad del ejército contrario, que muchos de ellos incluso ya se habían dado al abandono. Verso 7 dice, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo, dice, iba tras él. ¿Cómo iba? Temblando, estaban con miedo. Amén. Gloria al Señor. Imagínense ese momento tenso que estaban experimentando los soldados y Saúl. Verso 8. Y él esperó. ¿Cuánto esperó? 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. ¿Pero qué pasaba? Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. O sea, el pueblo empezó a rendirse, empezó a escaparse. Fíjese, Saúl esperó, ¿cuánto? 7 días. Verso 9, entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz. ¿Y qué hizo Saúl? Y ofreció el holocausto. Y cuando, mira lo que dice el 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel, que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. ¿Qué dice? Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. En su desesperación, ¿sabe lo que hizo Saúl? Saúl se atrevió a dar holocausto o a hacer holocausto, pero eso no le pertenecía hacer a Saúl. Saúl lo hizo porque esa fue su reacción en su desesperación. Y fíjese las palabras que le va a decir el profeta Samuel. Samuel le dice en el versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Amén. Mas ahora, dice el 14, tu reino, alabado sea el Señor, aleluya, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. A veces cuando uno está en la desesperación, hace locuras, no reacciona correctamente. ¿Por qué? Porque no tiene confianza en Dios. A su nombre, hermanos. ¿Qué hizo David en su desesperación? Esperó pacientemente a Dios. La Biblia no nos dice cuánto tiempo estuvo David en esa condición, pero la Biblia sí nos dice la actitud que tuvo David fue la de esperar pacientemente. Amén, hermanos. Dice algo más la Biblia, que David
no solamente estaba esperando pacientemente, sino que también estaba clamando a Dios. Amén, hermanos. David no solamente estaba esperando pacientemente, sino que estaba clamando a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y es porque dentro de lo que estaba atravesando David, él clamó. Hay una diferencia entre el clamor y la oración común. La oración común es una oración, hermanos, que uno hace de manera tranquila. Muchas veces es un diálogo con Dios de manera amena. Pero el clamor es un grito de angustia. Amén, hermanos. El clamor es un grito de desespero. El clamor es un grito agitado. El clamor es un grito de auxilio. A su nombre sea la gloria de Dios. ¿Cuántas veces usted ha tenido que ir al cuarto de la oración y gritar de auxilio? Señor, sálvame de esta condición. Amén, hermanos. Porque a veces, hermano, gloria a Dios, aleluya, cuando estamos atravesando momentos de desesperación es cuando uno a veces la oración se transforma en el clamor. Cuando vemos el ejemplo de Ana, una mujer que oraba, una mujer que derramaba su corazón, pero cierto día se cansó, hermano, porque vio que ella no podía tener un hijo y su oración terminó convirtiéndose en clamor y le dijo, Dios, dame un hijo. A su nombre, hermanos. David confió y clamó desde lo profundo de su desesperación. Y aquí me acuerda a Jonás. ¿Se acuerda de Jonás, el profeta? Jonás cuando recibió el llamado de Dios para ir a Nínive, Jonás desobedeció a Dios. Jonás se fue, hermanos, a Tarsis en un barco. Él pensó que estaba escapándose de Dios. Hasta que en el barco una tormenta empieza a sacudir la embarcación y de repente, alabado sea el nombre del Señor, todos los que están en el barco empiezan a clamar a sus dioses. Y el capitán viene a despertarlo a Jonás y le dice, Jonás, oye, dormilón, despiértate, clama a tu Dios también si puede ayudarnos. Y Jonás clamó, pero Jonás dijo, pero yo estoy escapando de Dios, ¿cómo voy a clamar a Él? A su nombre sea la gloria de Dios. No, le dice Jonás, no, mejor lánceme al mar y así se va a solucionar los problemas. Buscó la fácil Jonás. Pero justo cuando lo van a lanzar, los paganos dicen, Dios, Él lo está diciendo, vamos a lanzarlo, pero no tomes en cuenta esta sangre de nosotros. Él lo está diciendo, Él lo está recomendando. Y lo lanzaron. El plan de Jonás era morir ahogado en el mar. Pero él no se esperó que al momento de la caída le estaba esperando un pez con la boca abierta. A su nombre sea la gloria de Dios. Y Jonás ya en el vientre del pez, ahí es donde se acordó de Dios. Ahí en el vientre del pez, ahí sí se desesperó. Él dijo, al menos en el barco yo tenía espacio para moverme, para poder estar tranquilo, pero en el vientre del pez, él dijo, aquí es como si estuviera en lo más profundo del infierno. Y ahí es donde se acordó, si le hubiera hecho caso a Dios. Pero es desde el vientre del pez, desde lo profundo de su desesperación, que él clama a Dios. Él no ora, él clama. Amén. Y él clama, ¿por qué? Porque sabe que Dios, aunque Jonás esté metros y metros y metros, amén, de profundidad en el mar, aún Dios escucha la oración. A su nombre sea la gloria de Dios. Jonás dice, yo sé que Dios va a escuchar esta oración. Y clamó. Pero ¿de qué le servía clamar si nadie lo iba a escuchar ahí? Jonás clamaba, pero su voz se perdía en el estómago del pez. Pero Dios lo escuchó. Dios lo escuchó. Usted me dirá, pastor, ¿y cómo? Yo no sé, hermano, pero Dios lo escuchó.
su nombre sea la gloria de Dios. Y Dios escucha el clamor cuando uno está en la desesperación. Porque es ahí, en esa situación, en esa condición donde uno clama a Dios. Amén, hermanos. Y Dios escucha. Y Dios escucha. Y Dios responde. Mira de qué manera le respondió Dios a David. Dice el Salmos 40. Fíjese, hay todo un tema ahí, alabado sea el Señor. Salmos 40, fíjese lo que le dice. Cómo responde Dios a la oración de su siervo David. Dice la Biblia, Salmos 41, cómo respondió Dios en medio de la desesperación a David. David dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Y se inclinó a mí. Es decir, tomó atención. ¿Y qué más hizo? Oyó mi clamor. Dios escucha el clamor. Amén, hermanos. ¿Y qué más hizo Dios? Lo sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Y qué más dice? Puso mis pies sobre peña, lugar seguro, estable. ¿Qué más? Enderezó mis pasos. Si antes mis pies estaban en el lodo cenagoso, que no podía salir de ese problema, aparentemente sin solución humana, Dios me sacó de ese lugar y me puso sobre roca firme y afirmó mis pasos. Amén, hermanos. Cambió mi situación. Luego dice en el verso 3, puso luego en mi boca, mire lo que dice la Biblia, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Fíjese usted, amén. Fíjese algo muy interesante. David dice, esperé a Dios, pero luego dice, Dios se inclinó a mí, me escuchó, me sacó del pozo, puso mis pies sobre una peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo. David está describiendo cómo Dios lo ayudó en medio de su desesperación. Amén. David está hablando acerca de que en todo este proceso es Dios quien ayuda a David. Es Dios quien lo saca de la desesperación. Es Dios quien lo coloca en una nueva situación. Es Dios quien también motiva la alabanza en la vida de David. Amén, hermanos. La ayuda y la salvación solo proviene de Dios, porque Él es el único que libera al hombre de su condición desesperante. Amén, hermanos. Gloria al Señor. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, que a veces Dios permite que pasemos por situaciones difíciles para que aprendamos a confiar en Él. A veces hay esos momentos de soledad donde no hay alguien que te apoye, alguien que te ayude. Gloria al Señor. Pero Dios estará siempre dispuesto. Amén. Dios escucha el clamor. Aprendemos también que es solo Dios quien provee verdadera salvación y que más nuestra experiencia servirá de testimonio para otras personas. Cuando tú has sido librado de un pozo de desesperación como ese, de una situación que nadie podía ayudarte, cuando Dios te saca de ahí, porque solo Él puede hacer esa obra, empiezas a darte cuenta de una cosa, que eso servirá de testimonio para otras personas que digan, oye, ¿cómo saliste de esa condición? ¿Cómo saliste de esa situación? No te creo que hayas salido de esa condición. Porque tenemos a un Dios todopoderoso que escucha el clamor aún desde lo más profundo, hermano. A su nombre sea la gloria de Dios. Usted que está escuchando esta palabra, usted por la gracia y la misericordia de Dios ha sido librado de un pozo de desesperación. Quizás su pozo de desesperación fue su familia. Amén, hermanos.
Quizás su pozo de desesperación fue su hogar. Quizás su pozo de desesperación, alabado sea el Señor, fue su matrimonio. Quizás, gloria a Dios, el pozo de la desesperación era un vicio que no podías dejar. Que nadie podía ayudarte, nadie podía hacer algo, alabado sea el Señor. Intentaste por un lado, intentaste por el otro, intentaste por todos los medios y no podías ser libre. Pero cuando Dios viene, Dios hace lo que para el hombre es imposible, hermano. A su nombre sea la gloria. Dios libró a David. Y no solo lo libró, cambió su situación. Cuando Dios te libró, ¿te acuerdas o no? ¿Cómo era tu condición? Y cuando Dios te saca de ahí, cuando Dios, hermano, gloria al Señor, te saca de ese lugar, de esa condición, de esa situación, ¿cómo cambia tu situación? Te vuelves más agradecido con Dios. Antes tú lo conocías solamente de oídas como Job, pero ahora lo conoces. Ahora ya no, ahora tú puedes testificar, ¿sabes qué? Dios hizo algo conmigo, Él me cambió. ¿Sabes qué? Dios hizo algo con mi familia, Él la transformó. ¿Sabes qué? Dios rompió las cadenas en mi vida, alabado sea el Señor. Yo era esclavo de las drogas, esclavo del alcohol, esclavo de todo, alabado sea el Señor. Pero cuando vino Jesús, me hizo verdaderamente libre, hermano. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. La experiencia del pozo en la vida de David está muy relacionado con el Evangelio, hermanos. En primer lugar, David está en un pozo de desesperación. ¿Qué quiere decir eso? Que la condición en la que está David es una condición de crisis. Y fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 7. Efesios, amén. Libro de Efesios. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 2 del libro de los Efesios, versículo del 1 al 7. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Y Él os dio vida, dice Pablo, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos en el pozo de la desesperación, hermanos. Amén. Pero luego dice Pablo, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice, por su gran amor con que nos amó. Aún estando, dice, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué más dice? Por gracia somos salvos. Y luego dice Pablo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo, hermanos, está describiendo la condición de la humanidad caída y perdida. Y Pablo está diciendo que nosotros éramos, hermanos, gloria a Dios, que estábamos caminando en obediencia al príncipe de este mundo. Y que estábamos, alabados sea el Señor, viviendo en los deseos de nuestra carne, o sea, viviendo en pecado. Pero Pablo dice también, pero Dios que es rico en misericordia, nos amó con su grande amor. Y aún estando nosotros muertos en ese estado, alabado sea el Señor, muerte espiritual, nos dio vida con Cristo. Amén. Y juntamente nos resucitó y nos hizo sentar. Fíjese, estábamos en el pozo de la desesperación, tratando, hermano, de buscar la felicidad, la paz que no se encuentra en el mundo. Nada puede darte paz.
Pero cuando vino Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nos hizo sentar en lugares celestiales. Pasamos de estar abajo a estar arriba por la gracia del Señor. Ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. También esta experiencia del pozo se relaciona con el Evangelio cuando vemos que la iniciativa de liberar o la iniciativa de rescatar al perdido viene de arriba hacia abajo. Yo he visto algunas personas o he escuchado algunas personas que dicen, si el mundo está tan perdido, ¿por qué Dios no viene? Si el mundo está tan consumido, si el mundo está en mucho caos, ¿por qué Dios está de brazos cruzados? ¿Por qué no hace nada? Y habría que preguntarle, ¿qué hizo Dios por la humanidad perdida y caída? ¿Dios se quedó de brazos cruzados? No, la Biblia dice que Dios vino a este mundo. A su nombre sea la gloria del Señor. Él envió a su Hijo. Amén. ¿Y a qué lo envió, hermanos? Lo envió a salvar. ¿A quién? Lo envió a salvar a los que se habían perdido. Aleluya. La ayuda proviene de arriba hacia abajo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. La ayuda viene siempre de arriba hacia abajo. Amén. A su nombre sea la gloria de Dios. Fíjese lo que dice Filipenses. Y vamos ya finalizando. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 2. Amén. Dice la Biblia. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice el 5, haya pues en vosotros, ¿qué cosa? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mira lo que dice el 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, ¿qué hizo el Señor? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y qué más dice? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La ayuda vino de arriba hacia abajo. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, en medio de tu desesperación, clama a Dios, que la ayuda viene de arriba hacia abajo. Amén, hermanos. Y yo doy gracias a Dios, porque, hermanos, alguien tuvo que haber clamado. Alguien tuvo que haber, pero, hermanos, clamado de corazón a Dios, porque nadie podía cambiar la condición. Quizás de un familiar. A veces los padres oran para que sus hijos vengan a los caminos del Señor. Amén, hermanos. Y a veces, en medio de toda esa oración, no ven respuesta. Dice, ya le he predicado, pastor, ya le he hablado, le he llevado a un culto juvenil, le he llevado a una conferencia, le he llevado a un retiro y no se convierte. Es duro de corazón.
Nadie puede hacer nada, es un callejón sin salida. Pero clama, hermano. Clama a Dios. Clama a Dios porque el Señor obra de arriba hacia abajo. Y aunque tan difícil sea la situación que estés atravesando, aunque tú digas, estoy en esta condición tan, pero tan sumergido en la desesperación, que creo que mi oración no será útil. No, hermano, ese es el engaño de Satanás. Es en esos momentos donde tu oración, donde tu clamor, donde esa pasión nuevamente por decirle, Señor, cambia mi situación, cambia, Señor, mi condición, cambia, Señor, ya no quiero ser igual. Ese clamor que sale del corazón, la ayuda viene de arriba hacia abajo. Dios hace la obra. Por eso en tu desesperación, antes de cometer locuras, piensa y medita y clama a tu Dios. Porque Dios oye. Tenemos a un Dios que escucha. Amén, hermanos. Nuestro Dios no es sordo. No tiene oídos, pero escucha. No necesita ojos para verte. Él es omnipotente, omnisapiente, omnisciente. Todo lo ve, todo lo puede, todo lo conoce. Amén, hermanos. Y aún en tu desesperación más grande, clámale. Si alguien te dice, oye, pero ¿de qué va a servir que tú ores? Eso no sirve de nada. No le hagas caso. Amén. Por eso David dice, bienaventurado el hombre que confía en Dios y no miró a los demás, porque será testimonio ante otras personas. Amén, hermanos. Si has sido libertado, si has experimentado la gracia de Dios en tu vida, debes saber que Él te sacó de un pozo de desesperación. Amén. Quizás algunos Dios los sanó de una enfermedad incurable. Quizás algunos Dios obró en ellos un milagro, los libertó de una condición terrible. Por eso que cuando vamos a una iglesia y vemos a todos los hermanos bien vestiditos y decimos, wow, ese hermano se ve bien, ¿eh? Esa hermana se ve, gloria al Señor. ¿Y cómo habrá sido en el mundo? Amén. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Clama en medio de tu desesperación. Amén, hermanos. Póngase de pie. Gloria a Dios. Aleluya.